Bienvenidos a la plataforma de un curso de milagros universal. Este es un portal de luz, un espacio de transformación interior dirigido por Jesús, organizado gracias al amoroso servicio de hermanos de diferentes países del mundo que somos nosotros. Bienvenidos a disfrutar de este momento santo. Yo quiero darle las gracias a las compañeritas del soporte técnico. Tenemos como coanfitrión de sala a Aide Ballesteros. Ella se encuentra en la ciudad de Facatativá. En la transmisión por YouTube tenemos a Estrella Jiménez desde Alicante, en España. Y en la traducción tenemos a María Torres desde Miami, Estados Unidos. Quien les habla, María Lucero, desde la ciudad de Santiago de Cali. Aide y yo estamos en Colombia. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Los invitamos a que, si te es posible, enciendas tu cámara para que te incluyas totalmente en esta experiencia, para que te unas a tus hermanos, fortalezcas tu compromiso y te puedas ver en el espejo de Dios tal como eres, inocente y libre. Hoy para nosotros y especialmente para mí es un placer invitar a esta sala al maestro Jon Mundy, que nos acompaña desde Nueva York, Estados Unidos, y nos trae el tema, el poder de decisión. Muchísimas gracias, Jon. Bienvenido. Good morning, everyone. Welcome. This is a portal of light and a space for inner transformation directed by Jesus and organized thanks to the dedicated service of brothers and sisters from all around the world that are one. Today, we are pleased to have and to welcome our beloved teacher Jon Mundy from New York with his topic, The Power of Decision. There we go. Buen día. Buenas tardes. It's nice to be with you as always. Thank you for inviting me. Gracias por invitarme. Siempre es bueno verlos y estar con ustedes. Buenos días, buenas tardes. I'm looking forward to seeing some of you in Mexico in just about 3 weeks or so. Estoy emocionado y espero ver a algunos de ustedes en 2 o 3 semanas en México. It should be a lot of fun. Debe ser algo realmente lo vamos a disfrutar. It's been a long time since I was in Mexico. Ha pasado mucho tiempo de la última vez que fui a México. Though, would you believe, I grew up in a town called Mexico, Missouri. Y si lo creen, sí. Y si lo fueran a creer, yo nací en Missouri, en un pueblito que se llamaba México. Yeah. Actually, I grew up in the country, but Mexico was our town. That's where we went to school and things like that. Él vivía en otra ciudad, pero la escuelita en la que estaba y donde se llevaban todas las actividades, esa ciudad se llamaba México. But I did venture into Mexico on several different occasions to work with a shaman psychiatrist named Dr. Salvador Roquette. Pero yo visité México varias veces para estar trabajando con chamanes, con psicólogos y otros profesionales. In 1976, 77, and 78. En el 1996, 97 y 98. Maybe I'll tell you something about that when I'm in Guadalajara. Quizás les cuento algo de eso cuando esté allá en Guadalajara. So our topic for today is the power of decision. El tema de hoy es el poder de decisión. The Course in Miracles mentions the phrase power of decision 11 times. El curso menciona esa frase, poder de decisión, 11 veces. And if you'd like to read along, there's one particular paragraph I'm going to be focusing on. You have your book. Y si les interesa, hay un párrafo que se enfoca en eso y que lo vamos a utilizar ahora. So it's in chapter 12, section 7, paragraph 9.
en el capítulo 12 del texto, la sección séptima, el párrafo 9. And I'm going to ask Maria to read that for you before I begin. Entonces voy a leerlo antes de él empezar. El poder de decidir es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo. Puedes decidir ver el mundo correctamente. Lo que hiciste de él no es su realidad, pues su realidad es solo la que tú le confieres. No puedes realmente darle a nada ni a nadie nada que no sea amor, ni tampoco puedes realmente recibir de ellos nada que no sea amor. Si crees que has recibido cualquier otra cosa, es porque miraste dentro de ti y creíste haber visto ahí la capacidad de poder dar otra cosa. Fue únicamente esa decisión la que determinó lo que encontraste, pues dispuso lo que tenías que buscar. Okay, now let's go back through this paragraph one sentence at a time. Ahora vamos a mirar este párrafo oración por oración. First sentence, the power of decision is your one remaining freedom as a prisoner in this world. La primera oración, el poder de decidir, es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo. It's interesting that it says your one remaining freedom. Es importante, es interesante que te dice que es la única libertad que te queda. So the one remaining freedom that we have is the freedom to be able to choose. Entonces, la única libertad que nos queda es el ser libres para elegir. And in a very broad sense, the Course is saying there's two things that we can choose between. Y de manera amplia, el curso nos está diciendo todo el tiempo que hay dos cosas entre las que podemos elegir. On the one hand, there is this thing that we call an ego. En uno de los lados está esta cosa que llamamos ego, which seems to dominate much of our mind and much of our thinking. que parece dominar nuestra mente y nuestros pensamientos. And then there's another part of our mind, which we call spirit or the Holy Spirit. Y entonces en la otra parte de la mente que llamamos espíritu o Espíritu Santo. We can also call that Holy Spirit self, your true self. Lo podemos llamar Espíritu Santo, el ser, tu ser verdadero. This is a part of our mind which we understand is directly connected to God through the Holy Spirit. Esta es la parte de nuestra mente que está conectada a Dios a través del Espíritu Santo. And this other thing, which we call the ego, is completely foreign to reality. Y esta otra cosa, la que llamamos ego, realmente es como un extraño para la realidad. But we have bought into this ego thing as though it was the self that we really are. Pero lo hemos tomado como que es el ser, lo que somos nosotros mismos. So we all live a very ambiguous life, Entonces nuestra vida es completamente ambigua. or what the Course calls split minds. We have split minds. Por lo que dice el curso, tienes una mente dividida. So they are divided. So our thinking jumps back and forth between ego and spirit. Entonces, en esta mente dividida, nuestra mente está brincando de un lugar al otro, del ego al espíritu. So actually, spirit is the only reality, the only part of our mind that is eternal. Pero el espíritu es nuestra única parte de la mente que es real y que es eterna. The ego will not die, and it cannot die because El ego no muere ni puede morir porque, it doesn't have any life in it in the first place. para empezar, no tiene vida. The ego is, if you will, a total illusion. Si podríamos decir, el ego es una mera ilusión. We may think that it's real, it feels like it's real, but it has absolutely zero reality. Se siente como real, pensamos que es real, pero no tiene absolutamente ninguna realidad. And we can never make real
something which is totally false. Y no puedes hacer real algo que es completamente falso. But again, it looks like we can. Pero claro, volvemos otra vez con lo mismo. Pareciera que sí lo podemos hacer. It looks as though the ego has won. Pareciera que el ego es uno. Now we understand that there was a time before ego got into the mind. There was a time Ahora, prior to the ego. entendemos que hay un tiempo en que en la mente vino a ser parte, que el ego vino a ser parte de la mente. Which is the only time there is and the only time there ever can be, and we call this eternity. Y ese tiempo es el único tiempo que existe. Lo llamamos eternidad. Ahí no hay ego. So you are an eternal being, a spiritual being from God. Eres un ser eterno, espiritual, unido a Dios. And the ego is a dream, Y el ego es un sueño, is a fantasy. una fantasía. It contains no eternal reality at all. No tiene absolutamente ninguna realidad eterna. But it seems to dominate all of our minds. Pero pareciera que domina nuestra mente por completo. Of all of the people on the earth, Y a mucha gente aquí en la tierra. the only exception would be someone we would call an enlightened being. La única excepción es aquel que pudiéramos llamar un ser iluminado. Ken Wapnick, who you all know as the leading spokesman for the Course, Ken Mundy, que todos lo conocen, una figura importante para el curso. said he thought there were probably very few. Él decía que habría muy pocos iluminados. And I would agree, they're probably very few and they probably keep quiet. Y yo estoy de acuerdo con él. Son pocos y por lo general están calladitos. Or they may be teaching in the world in some subtle way. O quizás están en el mundo enseñando de manera muy sutil, Without making some big announcement, sin hacer grandes anuncios. the kind of thing an ego might do. Es el tipo de cosa que ellos harían. Porque no es el tipo de cosa que ellos harían. So let's go with this ego thing just a little bit more. Entonces miremos esta cosa, este ego, un poquito más. Where did it come from? ¿De dónde vino? It is simply a thought. Es meramente un pensamiento. A thought which somehow or another seems to have snuck into our minds. Un pensamiento que pareciera que hubiera estado ahí integrado en nuestras mentes. In that sense, it was also a choice. Pero en cierta medida, esto también fue una elección. So there was this man and woman. Entonces, aquí está este hombre, esta mujer. We call them Adam and Eve, Lo llamamos Adán y Eva, who are really mythological characters. que son realmente caracteres, o sea, personajes teológicos. Adam simply means man, Eve simply means woman. Adam significa hombre, Eva significa mujer. Who thought an interesting thought. Y él tuvo un pensamiento interesante. They thought maybe it was possible to think a thought outside of the mind of God. La idea era, quizá puedo tener un pensamiento fuera de la mente de Dios. This is actually impossible. Y eso realmente es imposible. But just for a moment, Pero meramente por un momento, you, me, we, humanity, all of mankind, tú, yo, nosotros, toda la humanidad, that it is possible to be separate from God. pensó que era posible estar separado de Dios. That is in the thing which cast us out of paradise. Y esta es la cosa que supuestamente nos sacó del paraíso. Now again, you can't really leave paradise except as a dream. Nuevamente,
No puedes dejar el paraíso a menos que sea a través de la idea de un sueño. So when you have a dream at night, Cuando tienes un sueño mientras duermes, it seems like the events within the dream are actually happening. parecía que las cosas que están en el sueño estuvieran realmente ocurriendo. You actually are being chased Por ejemplo, te están persiguiendo or something like that. o algo así. And then you wake up in the morning and you go, oh, that was just a dream. Y tú te despiertas por la mañana y dices, ay, era un sueño, Nothing happened. no pasó nada, There was no bad guy chasing me. no había nadie persiguiéndome. So the Course is telling us that this is exactly our same situation in this world. Y el curso nos está diciendo que esa situación exactamente es nuestra situación aquí en el mundo. We are dreaming the world. Estamos soñando el mundo. Actually, I had a very interesting experience last night. De hecho, tuve una experiencia muy interesante anoche It just happened in a second. y ocurrió en un segundo. On Friday and Saturday evenings, my wife and I take care of 3 of our grandchildren. Los viernes y los sábados por la noche cuidamos a 3 de nuestros nietos, yo, mi esposa y yo. Until their mother comes to pick them up about 9 o'clock at night. Entonces los vienen a buscar como a las 9 de la noche. And just as they were getting ready to leave, Y casi a la hora en que los vinieran a buscar, the 7-year-old turned to me and he said, el niño de 7 años vino y me dijo, Granddad, what if this was all a dream? abuelo, ¿y si todo esto fuera un sueño? And I couldn't believe he said it. Y yo no podía, estaba impresionado. ¿Cómo es posible que lo haya dicho? He was only 7 years old. Nada más tiene 7 años. And he's leaving, he's going out the door. Y se está yendo de la casa, está saliendo por la puerta. So I thought that was an interesting thing to leave me with. Y pensé que era algo interesante que me estaba dejando. So I'm going to have to see if I can begin to talk to him about this a little bit. Entonces voy a ver si puedo empezar a hablar con él acerca de esto poquito a poco. I think it happened because before he left, he was playing games on the computer. Yo creo que eso pasó porque antes de irse, él estaba jugando estos jueguitos que se juegan en la computadora. And they were taking him into a kind of fantasy land. Y los estaban llevando a una tierra, una tierra fantástica, So he made de fantasía. So he made this interesting jump to what if this also is a fantasy? Entonces de ahí llegó esa conclusión de, ¿y si esto fuera una fantasía también, lo que yo vivo? I have yet to talk to him about this. Todavía no he hablado con él al respecto, It's going to be interesting to see how I approach it with such a young boy. porque sería interesante ver cómo lo voy a mirar este asunto con un niño, con alguien tan jovencito. But he was right. Pero él tenía la razón. No. And this thought that this is a dream is nothing new to the Course in Miracles. Y este pensamiento de que todo esto es un sueño no es algo nuevo en el curso de milagros. In fact, it's actually a very common theme in literature. De hecho, es un tema muy común en la literatura. Let me ask the question, if you know about fairy tales, ¿Qué pasa si tú supieras de por ejemplo, los cuentos de hadas? where is Alice in Wonderland? ¿Dónde está Alicia en el País de las Maravillas? Where is Dorothy in The Wizard of Oz? ¿Dónde está Dorothy en el Wizard of Oz? I can keep going on with other illustrations like this. Y puedo seguir buscando y seguir haciendo las preguntas, diferentes cuentos, historias. That character, which is also a fantasy, Ese personaje que es también una fantasía, is actually sleeping. de hecho, está durmiendo. So the whole story is a dream. Así que toda la historia es un sueño. And in the dream, where are they trying to go? Y en el sueño, ¿a dónde están tratando de ir? They're trying to go home. Están intentando llegar a su hogar.
They're trying to find the way back home to heaven. Están tratando de encontrar el camino para llegar a su hogar, el cielo. The Course refers to heaven as home, El curso se refiere al cielo como nuestro hogar. and universally, if you watch some of the near-death experiences on YouTube's descriptions, Y si vas a YouTube y ves a las historias de las personas que están al punto de la muerte, time after time again, people will say, that was home. y uno por uno, los que han pasado por estas experiencias te van a decir, aquel era mi hogar. And this is a foreign land. Y este es un lugar extraño, es extranjero, aquí no es. So now let's go back to this first sentence. Entonces vamos nuevamente a esta primera oración. The power of decision is your remaining freedom as a prisoner of this world. El poder de decidir es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo. So it seems as though we're trapped in this world, Entonces pareciera que estamos atrapados en este mundo. or if you will, this dream. O podemos también decir en este sueño. It's interesting that he uses the word prisoner. Y es interesante que utilizara la palabra prisionero. Actually, what the Course is saying is that to the ego, this is a prison. De hecho, lo que el curso dice es que para el ego esta es una prisión, But to spirit, it is a classroom. pero para el espíritu es un salón de clases. Or we might use the word soul here. For the soul, it's a classroom. O podemos usar la palabra alma. Para el alma es un salón de clases. So it's better that we think of this world as a school. Entonces es mejor pensar en este mundo como una escuelita. In fact, again, if you look at the near-death experiences, the same thing happens time after time again. Nuevamente, si escuchas sobre las personas que tienen esa experiencia muy cercanas a la muerte, ves que esto ocurre una y otra vez a sí mismo. So we come in this world in order to learn something. Entonces, venimos a este mundo para aprender algo. In fact, there is a curriculum for each and every one of us. Y de hecho, cada uno tiene su currículo, su programa de estudio. And the primary people that are in this world Y la gente que está en este mundo, what I mean by the primary people in your world las personas más importantes en tu mundo are also students in the same classroom. también son estudiantes, están en la misma aula, en el mismo salón de clases. Which means that we are learning from each other. Lo que quiere decir que uno aprende del otro. For example, we are learning how to forgive. Por ejemplo, estamos aprendiendo a perdonar. So it's probably a good idea to choose your teachers well. Por lo tanto, quizás es una buena idea elegir tus maestros con cuidado. So for example, if you are a married person, Por ejemplo, si estás casado, then your partner is your primary teaching companion. entonces tu pareja es tu compañera primaria de enseñanza. And without being conscious about it, they think things like, Y podemos decir como que esto es de una manera o la otra. I am here to teach you what it's like to be patient. Yo aquí estoy para enseñarles lo que es la paciencia. I am here to teach you what it means to be kind. Estoy aquí para enseñarles lo que es ser bondadoso. I am here to teach you what it means to be in cooperation. Yo estoy aquí para enseñarles lo que es estar dispuesto a cooperar. Of course, the really good one is, I am here to teach you what it means to forgive. Por cierto, una de las opciones buenas es estoy aquí para enseñarte a perdonar.
So we are learning partners. Así es que somos parejas en este aprendizaje, aprendemos unos de otros. But everyone really is our teacher. Pero todo el mundo definitivamente es nuestro maestro, cada uno es nuestro maestro. So there's something we need to learn, which really means that there's something that we really need to remember. Si hay algo que tenemos que aprender, lo cual quiere decir que hay algo que tenemos que recordar. We need to remember who we really are. Tienes que recordar quién verdaderamente eres. Because the Course in Miracles says the separation that I talked about Porque el curso dice la separación de la que yo acabo de hablar o de la que yo hablo, actually never happened. de hecho, nunca ocurrió. That's the fantasy. Es una fantasía. That's the dream. Ese es el sueño. The dream, the fantasy is that we did leave home. El sueño, la fantasía es nos fuimos de casa. And now we're trying to find our way back home. Y ahora estamos tratando de buscar la manera de regresar. And as I said, we're here to help each other. Y como dije, estamos aquí para ayudarnos unos a los otros. Let's go on with another sentence. Vamos a la próxima oración. You can decide to see it right, Puedes decidir ver el mundo correctamente, which really means you can decide to see this world right. lo cual quiere decir que tú puedes tomar la decisión de mirar este mundo de manera correcta. You can choose to see that this world is, as a matter of fact, a classroom. Puedes decidir que este mundo es un salón de clase. You do not have to see it as a prison. No tienes que mirarlo como una prisión. So in other words, we take the lessons that we have to take. Esto es otra manera de decir, nos llegan las lecciones que necesitamos. Right. Well, there may be times that you're going to say, I would never have signed up for this class. Aunque en algunos momentos diría, uy, yo nunca me hubiera apuntado para tomar esta clase. Oh my goodness, I signed up for divorce? Como que yo me apunté para pasar por un divorcio. What am I going to have to learn through divorce? Ay, tengo que aprender ahora. ¿Qué voy a aprender? ¿Voy a aprender a través del divorcio? Oh God, look at this. I just got an assignment called cancer. Ay, Dios mío, me acaban de dar una nueva tarea, una nueva asignación. Se Oh, what am llama I gonna- cáncer. What am I going to learn through this? ¿Qué voy a aprender de esto? Maybe I have to learn that I'm not a body. Creo que quizás tengo que aprender que no soy un cuerpo. Or here's another classroom. This is called bankruptcy. Oh, aquí hay otra clase. Es bancarrota. Now, hopefully most of our classes will not be so difficult. Bueno, esperemos, tenemos la esperanza de que la mayoría de nuestras clases no son tan difíciles como estas. Hopefully there'll be classes where it'll be fun. Esperamos que las clases sean como divertidas. Oh, look, I have a baby. Ah, mira, tuvo un bebé. Oh, I have to learn what it's like to love a baby. Oh, tengo que aprender a amar un bebé. This is fun. Esto me gusta, es divertido, It's a lot of responsibility though, pero requiere mucho, but it's still fun. pero es divertido. All right. So let's go on. The third sentence. What you made of it is not its reality, for its reality is only what you gave it. Lo que hiciste de él no es su realidad, pues su realidad es solo la que tú le confieres. So believe it or not, we are always choosing which classroom we're going to be in. Lo creas o no, estamos todo el tiempo eligiendo en qué salón, en qué aula entramos. There's another line in the Course in Miracles which talks about the power of forgiveness. And in that paragraph, it also says that we have this choice to decide. And what it says actually is there's a plan behind appearances.
Hay otra frase en el curso de milagros que dice que podemos decir, hay un plan detrás de esto que está ocurriendo. Right. So we plan to go through certain classes, just like if you go to college, you plan to take certain courses. Entonces realmente es como cuando vas a la universidad, que tienes un plan de los cursos que vas a tomar. And this is actually done, believe it or not, Y esto, lo creas o no, realmente se hace with the aid of advisors. con la ayuda de unos ayudantes. Right? Before you come here, Antes de venir acá, you decide on some of the classes you're going to take. decides cuáles son las clases que vas a tomar. So let me read this sentence again. What you made of it is not reality, it's reality, it's what you gave it. Entonces volvemos a la oración que decía, lo que hiciste de él no es su realidad, pues su realidad es solo la que tú le confieres. What you gave it means that we are always making up the world we see. Al decir que es la realidad que tú le confieres, quiere decir que tú siempre estás fabricando el mundo que tú ves. So the Course is very clear about this. El curso es completamente claro al respecto And it says it several times. y lo dice varias veces. Projection makes perception. La proyección crea la percepción. The world you see is what you make it. El mundo que ves es lo que tú hiciste. Nothing more than that. No es nada más ni nada menos que eso. So if it's what I make it, then I have to decide if I'm going to live in it and work through it as a classroom or a prison. Entonces, si yo soy el que estoy fabricándolo, tengo que decidir si lo voy a cruzar como un estudiante o como un prisionero. ¿Cómo lo voy a tomar? It's much better to choose the classroom than the prison. Es mucho mejor tomarlo como, esto es un aula, un salón de clases, que una prisión. At least with the classes, you can learn something. Porque al menos como cuando es una clase, ahí puedes aprender algo. If it's a prison, you will have difficulty finding a way out. Si es una prisión, tienes dificultades para salirte de eso. But I might add that sometimes different souls choose very difficult classrooms. Pero yo reconozco que a veces entramos en salones de clases que son muy difíciles And those souls learn a lot. y esas almas que experimentan eso aprenden muchísimo. But I learn a lot by that, I mean, to deepen their spirituality. Le aprenden mucho, lo que queremos decir es que su espiritualidad se profundiza. Let me keep reading this next sentence. You cannot really give anything but love to anyone or anything, nor can you really receive anything but love from them. La próxima oración dice, no puedes realmente darle a nada ni a nadie, nada que no sea amor, ni tampoco puedes realmente recibir de ellos nada que no sea amor. This is a really interesting sentence. You cannot really give anything but love to anyone. Esto es una oración bien interesante, no le puedes dar a nadie otra cosa que no sea amor. Maybe you think you can give somebody something else. Quizás piensas que le puedes dar algo más a la otra persona. I'll give them my attack thoughts. Le doy mis pensamientos de ataque. I will tell them off. Se lo voy a decir. I will put them in their place. Los voy a los voy ay, ¿cómo es? How do you say that? Los voy a que estén claros de cómo fue la cosa. Okay, good. Sí. but that's not fun. Pero eso no es muy divertido realmente. What's really fun is to realize that you cannot give anything but love to anyone. Lo que realmente te hace sentir bien es darte cuenta que no puedes darle a nadie ni a nada algo que no sea amor. So if I can't give anything but love to anyone,
Entonces, si lo único que le puedo dar a cualquiera y a todos es amor, I should get busy giving my love to everyone. entonces me mantengo enfocado en eso, darle mi amor a todos. At todos, yeah, everyone. For example, the clerk Por ejemplo, el cocinero at the grocery store, en la tienda en el supermercado, at the post office, cuando voy al correo, at the drugstore. cuando voy a la farmacia. I'm looking at this person, they're looking at me. Estamos encontrándonos personalmente, está frente a mí. Can I love this person? Just give them my love right now. ¿Puedo amarlo a esta persona? Déjame darle un poco de amor. Every encounter, En cada momento. especially those I see most often. ¿Para qué? Especialmente aquellos que veo más a menudo, con quien me encuentro más a menudo. Obviously, for example, my children, Por ejemplo, mis hijos, my other members of my family, las demás personas de mi familia, people I work with. aquellos que trabajan conmigo. What I'm learning is how to consistently be in love. Lo que estoy aprendiendo es a estar y ofrecer amor consistentemente. Con todos. With all? Con todos. Okay. Y a todos. Yes. Bien. Let's go to the next sentence. If you think you have received anything else, it is because you have looked within and thought you saw power to give something else within you. Si crees que has recibido cualquier otra cosa, es porque miraste dentro de ti y creíste haber visto ahí la capacidad de poder dar otra cosa. So you thought you had the ability to give your attack thoughts. Entonces pensaste que tenías la capacidad de darle tus pensamientos de ataque Or to tell someone off. o de sencillamente cortarlo, sacarlo del medio. Keep in mind, this is very important. Mantén esto en tu mente, es muy importante. Of course, it dice the most important law there is in the universe El curso dice que el amor más importante en el universo, is the law of cause and effect. perdón, el curso dice que la ley más importante en el curso es la ley de causa y efecto. Right. So as we give, so do we receive. Entonces, tal como damos, así recibimos. Everything you give is going to come back to you. Todo lo que tú das regresa para ti. So I really should be giving as much love away as I can. Por lo tanto, debo dar lo más que pueda, amor. Mientras más pueda, más. Because that's what's going to come back my way. Porque eso es lo que va a regresar a mí. Anything else will also come back, but it could hurt. Todo lo demás también puede regresar, pero me daría dolor. So if I hurt, I may well be hurt. Entonces, si yo hiero a alguien, lo más probable yo me sienta herido. Unless A menos que I can begin to forgive myself yo pueda empezar a perdonarme for my misperceptions. de mis percepciones, pueda empezar a perdonar mis percepciones erróneas. It's actually much easier to forgive other people than it is to forgive ourselves. Es mucho más fácil aprender a perdonar a los demás que perdonarte a ti mismo. Learning to forgive ourselves our mistakes is really healing. Aprender a perdonar los errores que hemos cometido conlleva una sanación muy grande. I think we only have another sentence or two. Let me read that. It was only this decision that determined what you found, for it was the decision for which you sought. La próxima oración dice, fue únicamente esa decisión la que determinó lo que encontraste, pues dispuso lo que tenías que buscar.
So that's going back to the sentence before it. Regresemos a la oración anterior. Just emphasizing that as we give, so to receive. Quiero enfatizar esta idea de que según demos, así vamos a recibir. So the phrase is the power of decision Entonces, la frase es, el poder de decisión is your last remaining freedom. es la última libertad You are always at choice. y tienes esa elección siempre. I read in a Psychology Today magazine Leyendo en una revista de psicología hoy, an article by a psychologist who said un psicólogo que decía that we made thousands of decisions every day. que tomamos millones de decisiones diariamente. I thought that's absurd. Thousands, that's a lot. Y yo dije, pero eso es mucho, eso es absurdo, son mucho. And then I read in the Course of Miracles what it said. Y luego fue al curso donde dice, el curso de milagros, Every hour, every minute, even every second, you are making a decision. dice, en cada hora, en cada minuto, aún en cada segundo, estás tomando un montón de decisiones. Let's remember that the Course in Miracles is a course in mind training. Recordemos que el curso de milagros es un curso para entrenar tu mente. We are learning how to see differently. Estamos aprendiendo a mirar, a ver de otra manera. And we are learning how to see differently because Estamos aprendiendo a mirar de otra manera porque the Course says you have been very poorly taught. la manera en cómo has aprendido hasta ahora ha sido realmente deficiente. That is so in terms of the teacher being the ego. ¿Por qué? Porque tu maestro hasta ahora ha sido el ego. We've been listening to the wrong teacher. Ha estado escuchando al maestro equivocado. So between the ego and spirit, Entonces, entre el ego y el espíritu, there seems to be another centered thinker. pareciera que hubiera un pensador en el medio. This is what the Course calls the decision maker. Eso es lo que el curso llama el que toma la decisión. This decision maker is constantly deciding, Ese que toma la decisión está continuamente tomando decisiones. am I going to go with the ego? ¿Me voy para lo que me dice el ego Will I go with spirit? o me voy hacia la perspectiva del espíritu? And the Course is trying to teach us always to choose in favor of spirit. Y el curso te está tratando de enseñar que siempre elijas lo que te ofrece el Espíritu Santo. All right. So I think, let me stop at this point. Paremos ahora por un momento. And we always like to see if there any otras preguntas. Entonces vamos a ver si hay preguntas. We can wait for a moment. Vamos a esperar un momentito. María, mientras llegan las preguntas, yo, perdón, quiero decirle algo para que me le traduzca a Jon. El mes pasado, yo estuve también aquí de anfitrión y le iba a hacer ¿cierto? A él. Espera. Déjame ir traduciendo parte por parte. She said that while we wait for questions, she wants to share something. Last month, she was going to be here also as host. ¿Sigue? ¿Qué pasó? Y yo le iba a hacer una pregunta, pero antes de yo hacérsela, él dio la respuesta. Fue muy bonito ese momento. Oh, she was host and she was going to ask you something, and all of a sudden, before she asked, you gave the answer. And it was really beautiful. Entonces, hoy
hoy estoy aquí, así, digamos, me preguntaba por qué yo de nuevo, y de nuevo porque yo sigo con la misma pregunta y él hoy me trae la misma respuesta. And I'm here today at the last minute host, and I was wondering why I'm here. And it's because I have the same question and you are giving me exactly the same answer. Bien. Porque a pesar de que yo entiendo que tengo que perdonar a mi hermano porque nunca me hizo nada y yo lo entiendo claramente y lo quiero llevar a la práctica, hay un lugar en mi mente donde yo me sigo resistiendo. Even though I know that I have to forgive my brother because he didn't do anything, there is a part in me that keeps resisting. Entonces hoy él dice que cada encuentro con el hermano es una oportunidad, ¿no? De extender el amor. And today you are saying that each encounter, every time you meet your brother, you have an opportunity to extend love. Y yo veo a mis dos hermanos, porque es un hermano de sangre y uno adoptivo, que ellos siempre me quieren abrazar y extender el amor, y yo me resisto. And she said that when she was talking about her brother, he's her real brother and a step brother. And that they always, when they see her, they want to hug her and say, hi, how are you? And she is resisting that hug. Entonces hoy entendí que la única que se está perdiendo la oportunidad de extender el amor soy yo. And now today, I understood that the only one that is missing that opportunity to extend and receive love is me. Sí. Y estoy muy agradecida por eso. So I'm very grateful. How often that happens with all of us? Eso nos pasa de vez en cuando a todos nosotros. So we may be thinking that we've missed some opportunities. Entonces decimos, ay, perdí esta oportunidad. To extend our love. Perdí la oportunidad de extender el amor. And we have. Y es verdad, la perdimos. So that just means I can be more forthcoming in the future. Lo único que significa eso es que tengo que estar más pendiente y más dispuesta la próxima vez. Muy bien. Okay, here's a question. Let me see if I can open it. Hay una pregunta. Voy a leer en español. Ok, dale. Español y para que tú la está ahí en el chat. ¿Es la del chat? Ok, dale. Dice Edith Buitrago. ¿Cómo hacer para practicar? Comprender que no somos un cuerpo y no identificarte con él. Y sentir lo que realmente somos. The question is, how do we do this practice in order to understand that we are not a body and stop keeping identifying with it and be able to feel what we really are? I got the question, I think, but do the first part just again, a little bit. How do we do to practice and understand that we are not a body and not get identified with it? And then to be able to feel what we really are. You know, one of the most important ways, una de las formas más importantes es, interestingly enough, de manera interesante, is to take good care of your body. Es cuidar tu cuerpo. So that your body doesn't bother you. De manera que tu cuerpo no te traiga molestias. With pains and, and aches and hungers and desires. Que no te traiga dolores, deseos, anhelos. Let's remember that the body does not have a mind. Recuerda que el cuerpo no tiene una mente. The body is a tool. El cuerpo es meramente una herramienta. And we have been given this tool to use to help us find our way through this world. Y se nos ha dado este cuerpo, esta herramienta para navegar este mundo.
So I want to keep this body working well. Entonces, quiero cuidar este cuerpo para que funcione bien. Sometimes we think the body has a mind of its own. A veces pensamos que la mente tiene, que el cuerpo tiene su propia mente, But it doesn't. All it has is what the mind tells it. And the only thing it can do is what the mind tells it to do. pero no. El cuerpo no tiene mente y lo único que puede hacer es lo que la mente le dice que haga. So you say to yourself, I'm hungry. Y si tú te dices, tengo hambre, I need to eat something now. tengo que comer algo ahora. But wait a minute, I've got too much weight on me already. Pero espérate, que estoy ya sobrepeso. Maybe I should be shrinking my stomach instead of expanding my stomach. Quizás deba empezar a achicar mi estómago en vez de seguirlo agrandando. Who's in charge of this body? ¿Quién está a cargo de este cuerpo? I want to keep it working well. Yo quiero mantenerlo con buen funcionamiento, By keeping it working well, it doesn't bother me. porque si yo lo cuido, no me va a estar molestando. All right. So use it, but don't think that that's who you are. Entonces, úsalo, pero no creas que eso es lo que tú eres. The Course mentions 4 different things that the ego can get hung up on in this world. El curso habla de 4 cosas en las cuales el ego nos puede dejar ahí enganchados. Power, El poder, fame, la fama, money, el dinero and physical pleasures. y los placeres físicos. Now we need all these things, and it's okay to have all these things. Ahora, pero esas cosas las necesitamos, But if I carry it too far pero si le damos mucho y la llevamos más allá and it gets out of hand y se te va fuera de control and it dominates my life, y domina tu mente y tu vida, then I'm not using it effectively. entonces no lo estoy usando de manera eficiente. Same thing is the same principle works with money, for example. Lo mismo sucede con el dinero, por ejemplo. We want enough that we can get our way through the world, Queremos tener suficiente para poder tener una vida en el mundo and not constantly be worried about it. y no estar siempre preocupados que estamos cortos de dinero, But I can easily overdo that. pero eso a veces no lo podemos hacer fácilmente. And just as the body can get fat, Entonces, cuando el cuerpo se puede poner gordo I can get in debt. y puedo de momento estar endeudado. It's the same kind of mistake. Es el mismo error. To overdo anything makes it become a problem for me. Entonces, hacer algo de una manera exagerada se convierte en un problema. It's a challenge to learn how to live in a balanced world. Es un reto vivir de manera balanceada, vivir en un mundo balanceado. But it's possible. Pero es posible, Perfectly possible. es perfectamente posible. So that's what I want to work on. Want to work on balance En eso es que estoy trabajando yo ahora, en el balance, in all things. con respecto a todo. I have some power, but I don't overuse my power. Tengo poder, pero no sé cómo utilizarlo. Say you may not have a lot of power. Let's say you have power, for example, over children. Entonces puede ser que tengas poder, por ejemplo, con respecto a los niños, Or employees. con respecto a los empleados. You want to be a loving employee. You want to be a loving parent. Quieres ser un padre amoroso, quieres ser un jefe amoroso. That's what's important. Eso es importante. Otra preguntas? La otra pregunta. En momento no hay preguntas. Okay. Tengo una de Ballesteros aquí. No. listo. No. Es que ella pidiéndolas. Ok. There's no more questions. Está bien. We've been an hour. Hemos estado una hora, está bien.
So, goodness, next time I see you, I will be in Mexico, won't I? Entonces sí, en menos de un mes nos vamos a ver en México. Yeah. It will be. Sí, sí, sí. Muy bien. Hope to see you there. Muy bien, Feliz. espero encontrarnos ahí. I look forward to it. It'll be an adventure. Lo veo como una gran aventura y estoy como que pendiente, sí, eso sí. And thank you for being with me this morning, this afternoon. Gracias por estar aquí conmigo esta mañana, esta tarde. See you next time. Bueno, Nos vemos la próxima. muchas gracias. Por aquí llegó una preguntita tarde de YouTube. No sé si él quiera responderla. Es casi. We just got a question from YouTube. Is it okay? Sure. Dice Nora Elena Chegaray, ¿cómo se puede cuidar de un cuerpo sin antes comprender que solo la mente es la que necesita cura? How can you take care of the body without understanding that the only one that needs to be cured is the mind? Sure. The only one that needs to be cured is the mind because the mind cures the body. Lo único que tienes que curar es la mente porque la mente cura el cuerpo. Healthy mind will create a healthy body. Una mente sana va a crear un cuerpo sano. A healthy mind will not be subject to disease. Una mente sana no va a encontrar enfermedades, At least not so easily subject to disease. por lo menos no de una manera fácil, no va a estar sujeta a enfermedades. You won't even think disease. Y tan siquiera va a estar pensando en las enfermedades. And if a disease comes along, then I look at this as a lesson. Y si la enfermedad viene, entonces dices, es una lección. Maybe I need to stop for a while. Maybe I need to slow down for a while. Como por ejemplo, espérate, a lo mejor me están pidiendo que me detenga, que vaya más suave, más despacio. I had a wonderful experience when I had COVID Tuve una experiencia maravillosa cuando me dio el COVID, because I almost died. porque casi me morí. And I was locked in a room in a hospital for 24 days. Estuve en el hospital, encerrado en una habitación por 24 días. And when nobody could enter except somebody who was properly and dressed. Nadie podía entrar a menos que estuviera con todas esas vestidos y todas esas coberturas. The only thing I had with me was my cell phone. Y lo único que tenía conmigo era mi teléfono celular. Which fortunately had the Course in Miracles on it. Y entonces, gracias a Dios, tenía ahí el curso de milagros en el teléfono. And of course, connection with the outside world. Y una conexión con el mundo afuera. But I was not in the office. Pero no estaba en la oficina. There was no work I could do. No podía trabajar. All I could do is kind of really go deep within. Lo único que podía hacer era ir hacia adentro cada vez más profundo. And look at things on a deeper level. Mirar las cosas desde una perspectiva más profunda. Everybody should have to go through this every once in a while. Todo el mundo debe pasar por algo así de vez en cuando. Just completely step away from the world. Salirte del mundo por completo. Otherwise, we're constantly involved in the world. De lo contrario, estás constantemente involucrado en el mundo. That will then facilitate the process of going deeper into your unconscious. En vez de facilitar ese proceso de ir cada vez más profundo en tu conciencia. And to looking at some things that probably need to be looked at. Y para que puedas mirar cosas que quizás sería bueno que miraras. To bring the unconscious stuff up. Traer todo eso que está en tu inconsciente a la conciencia. As a kind of cleansing of the psychic system. Es como una limpieza del sistema. It is no accident that the Course in Miracles was given to two of the top psychologists at a leading university.
No hay ninguna casualidad que el curso de milagros les llegara a dos psicólogos importantes de una universidad importante, because they understood the ego very well. porque ellos entendían al ego perfectamente. They understood Freud and Jung and the unconscious mind. Ellos habían estudiado a Freud, a Jung y a la mente inconsciente And the influence it has on us. y la influencia que esto tiene, sobre todo, que ocurre ahí. So the course, for example, talks a lot about ego defense mechanisms. El curso, por ejemplo, habla muchas veces de los mecanismos de defensa del ego. It doesn't call them ego defense mechanisms, No los llama mecanismos de defensa del ego, but that's what it's talking about. pero eso es que es lo que está hablando. But this is something that only psychologists would understand very well. Pero esto es algo que solamente los psicólogos pueden entender muy bien. So they had the right language. Porque entonces es que ellos tenían el lenguaje correcto para entender. I once said to Dr. Ken Wapnick, Y unos dicen que Ken Wapnick, why do you think we got the Course in Miracles now? y entonces dijo, ¿y por qué cree que recibimos el curso de milagros ahora? Why did it come during the last quarter of the 20th century? ¿Por qué vino en la última parte del siglo XX? And he said he didn't know the answer for sure. Y él dijo que no sabía cuál era la respuesta, que no But, estaba seguro de la respuesta, there was one thing he was sure of. pero que había algo de lo que él sí estaba seguro. It could not have happened till after Freud and Jung. No podía haber ocurrido sino después de Freud y de Jung, Because it wasn't until these depth psychologists came along and told us about how profoundly the unconscious affects our whole being. o sea, perdón, no hubiera podido venir antes de Jung y de Freud, porque ellos fueron los que nos hablaron de la conciencia y del subconsciente. Right now, I'm teaching a class on the 50 Miracles Principles. Ahora yo estoy enseñando una clase sobre los primeros 50 principios de los milagros, And this coming Tuesday and Thursday, los martes y los jueves. we're going to be looking at principle number 7, which says, Vamos por el principio número 7, que dice, miracles are everyone's right, but purification is necessary first. los milagros son el derecho de todo, pero primero hace falta la purificación. So the purification is really cleansing out a lot of that stuff that we have buried. Entonces, esa purificación lo que está haciendo es limpiando un montón de cosas que tenemos ahí ocultas y enterradas. Yeah. It poisons the system. Y que le hace daño al sistema, lo envenena. So just as you eat something which would be toxic to the body, Es como si tú comieras algo que fuera tóxico para tu cuerpo and by throwing it up, you feel better. y cuando de momento lo vomitas, te sientes mejor. If we're willing to go deeper into our own self, Es lo mismo para poder ir entonces a una parte más profunda de nosotros mismos. and psychologically get some of the poison out, Y en términos psicológicos, que salga todo el veneno. we will be able to work better in this world. Y entonces, luego de tener esa experiencia, vas a poder funcionar mejor en este mundo. More on that another time. No entonces en otro momento. Gracias. Perdón, hay una pregunta que hicieron, Unita, que hizo de Ballesteros. ¿Sí? Okay, there's another question here. Let me see. Okay. Dice el curso, ella pregunta, dice el curso que el dolor es culpa. En todos los casos, si nos perdonamos, no habrá dolor así sea un cáncer. The course says that pain is guilt.
In every single case, if we forgive ourselves, there's going to be no pain, even when you have a cancer. Yes. Sí, Insofar as it's a cleansing, de manera sorprendente, es una limpieza. is that the complete question? Or was it an observation? ¿Esa es toda la pregunta? Sí, that's a complete question. Say the question one more time. The course says that pain is guilt. Is this in every case? And and then in every case, if we forgive ourselves, there's going to be no pain, even when there's a cancer. You know, I don't, it's, that's a very good question. Es una pregunta buena. It depends on if you see the cancer is related to the pain, if the cancer has pain, a part of it. That may seem like a, Can you repeat again? let me start over. Okay. I had cancer. A mí me dio el cáncer. Yo tuve cáncer. I had a colon cancer. Tuve cáncer en el intestino. And I thought I was going to die with that too. Y creía que me iba a morir. But obviously I didn't. Pero obviamente no. And that was 22 years ago. Eso fue hace 22 años. And it was like an annoyance. Fue como algo realmente molestoso. But I also saw it as a form of cleansing. Pero también lo vi como un proceso de limpieza. As a process of getting the junk out again. Como el proceso de sacar toda la basura para afuera. And I felt much more centered and clear after it was all gone. Y después que ese proceso terminó, me sentí mucho más centrado y mucho más claro. I did 30 weeks of chemo. Tuve quimioterapia por 30 semanas. And chemo will make you sick. Y la quimioterapia te enferma, te hace sentir muy mal. Well, what happens with that is that every cell in the body is killed. ¿Por qué? Porque la quimioterapia mata todas las células del cuerpo. And new cells have to replace the ones that are died. Entonces, las células nuevas tienen que reemplazar las que han muerto. So it was an interesting thing that happened afterwards. Entonces, hubo algo interesante que ocurrió después. I felt like a new person. Me sentí que era una persona nueva. With a new body. Con un cuerpo nuevo. So I think I had to go through that as a form of cleansing. Pues yo creo que realmente me tocaba pasar por eso como una forma de limpieza. Cancer can also wake you up. El cáncer también te puede despertar. In other words, cancer is a classroom, just like the classrooms I was talking about. Mira el cáncer como un salón de clase. And one of the things that had to happen when I had the cancer Y una de las cosas que tuvo que suceder mientras yo tenía el cáncer was it spread. I'm sorry? It spread. Que se regó por todo el cuerpo. Yeah, so it wasn't a good diagnosis. Entonces el diagnóstico no era bueno. And so I had to accept the fact that I could die. Entonces tuve que confrontar el pensamiento y la idea de que iba a morir. So I said, okay, to death. I said, okay, come get me. Entonces yo dije, ok, muerte, ven, llévame. And then I had an interesting realization. Entonces luego de eso me di cuenta de algo. I couldn't die. No me podía morir. Even if the body went, it was okay. Aún si el cuerpo se iba, todo estaba bien. Obviously, the body didn't go. Y obviamente, el cuerpo no se fue. I have a good friend, Doug Fishman. Does Doug come speak to you as well? I think he does. Sí, hoy tengo un amigo, David Fishman, que viene aquí con frecuencia. Dave went through the same experience. David tuvo una experiencia similar. He said, okay, if it's going to get me, it's going to get me. Entonces él dijo, ok, si me va a pillar, está bien. I trust God that the right thing will happen.
confío en Dios y espero ver qué es lo que pasa. And in his case as well, it disappeared. Y en su caso también, el cáncer desapareció. I trust God that the right thing will happen. If I lose my body, if I don't lose my body, that's the right thing. Entonces él dijo, yo confío en Dios, confío que va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Si no le presto atención al cuerpo, va a ocurrir la voluntad de Dios. And now he's well. Y ahora él está bien. Okay. ¿Está bien? Está bien, gracias. Gracias, además de que respondió muchas preguntas para mí y sé que para todos los asistentes. Thank you because you answered many questions that I had and that the other people also had. Y gracias porque cuando expone su vivencia nos hace comprender que todo es posible. Thank you because when you share what you went through, it makes us understand that everything is possible. Yes. Y nos vemos en Guadalajara. See you in Guadalajara. Looking forward to Yeah. meeting Guadalajara. Yeah. Okay. Muchísimas gracias. Will happen. Sí, va a pasar. Gracias. Thank you. Gracias. Okay. Gracias. Bye, everyone. Gracias. Adios. Adios. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a Aide y a Estrellita por su valiosa colaboración en el soporte técnico, a María por su excelentísima traducción, a todos los que nos acompañaron hasta este momento en YouTube y aquí en la plataforma de Zoom. Siempre es una alegría encontrarnos todos para sanar, para perdonar, para recordar y saber que estamos siempre en el lugar correcto. Quiero invitarlos esta noche. Tenemos a las 7 de la noche a Patricia Soto, nuestra amada Patricia, con un tema que se llama Mía es la voluntad de Dios, en horario de Colombia. Mañana nuevamente la lección del día y la sesión de las 10 de la mañana. Los invitamos a que nos quedemos ahora por un instante con un poco de música para que todas estas enseñanzas, digamos que las podamos llevar a la experiencia, que es lo más importante. Muchísimas gracias y siempre son bienvenidos. Los hermanitos de YouTube que se migren hacia acá por un instante.